Mi nombre es Montañez Michael y en esta oportunidad, para dar cumplimiento a la cátedra de Fisiología y Conducta, voy a hacer una exposición del tema bullying. Tema muy interesante cuando profundizas la información. De verdad que es impresionante cómo abarca este tema y la repercusión que tiene en los individuos. ¿Okay? Bueno, el bullying es una palabra inglesa, también conocida como acoso escolar. ¿Okay? Está compuesto por la voz bully, que quiere decir matón o peleón, y el ing, que es la acción o el resultado o la consecuencia de la acción. Entonces, realmente cuando definimos la palabra bullying, ¿okay?, es el maltrato que se le da o la conducta agresiva a un individuo. ¿Okay? Está caracterizado, ya se está tomando entre los 12 y los 17 años este tipo de actitud para los muchachos en edad escolar. Entonces, ¿qué es lo que busca el acosador, digamos, el peleón? Él busca de una forma agresiva maltratar, ¿verdad?, intimidar, infligir dolor en el individuo, en este caso el acosado, ¿verdad?, que se sienta siempre temeroso, que siente que el más duro, el más fuerte es el acosador. ¿Okay? Tenemos 4 tipos de bullying: el bullying psicológico, el verbal, el social y el físico. En el caso del psicológico, se ataca la autoestima de la persona, se intenta producir una sensación de temor, de constante temor, como lo acabo de mencionar. Cuando buscamos los ejemplos, muchos de los ejemplos ocurren en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en México, pero en Venezuela casos de bullying, digamos, reseñados, tomados, son muy pocos, ya que el venezolano es tan jocoso, tan molestoso, que no hay un joven, un individuo, un muchacho que se deje, digámoslo, de forma coloquial, montar la pata por otro. Ahí siempre va a haber uno que es más malo, pero el otro se defiende o de alguna forma trata como que de cortar la molestia, y no llegan a casos tan graves como se han visto casos, hay casos reseñados de suicidio por causas de bullying. Entonces, en el caso de bullying psicológico, tenemos el autoestima de la persona. En el caso del verbal, ¿verdad?, son los insultos, los apodos, se atacan los defectos físicos, que eso, como lo mencionaba, en el caso del venezolano es muy difícil porque siempre nos ha tratado digamos, con apodos. Desde que estamos muy pequeños, nuestros padres nos dicen, o el negro para diferenciar de hermanos, o el gordo, mira gordo, ven para acá. Entonces ya al final, cuando uno entra en la edad escolar, en el bachillerato, ya está un poco curado con respecto a eso. Entonces cuando llega alguien y te ataca y te dice gordo, o sea, ya no genera el impacto que sí genera en otros países, porque la actitud, el tema familiar de sobreprotección para el niño, que en este caso termina siendo el acosado, ¿verdad?, es tan sumiso y con una autoestima tan baja que se ve influenciado sobre otros individuos. En el caso del social, del bullying social, es cuando tratas de separar al individuo de todo el grupo, y cuando lo tienes solo, entonces lo atacas de forma que se sienta disminuido. Y en el caso físico, bueno, es uno de los, no digamos que es el más doloroso, porque siempre cualquiera de ellos generan algún impacto, pero los golpes, empujones, patadas, siempre generan una molestia en los individuos. ¿Cuáles pueden ser algunas de las causas que originan el bullying? Bueno, está en el caso de la familia, el caso del entorno escolar y los medios de comunicación. La familia, bueno, porque si el individuo es maltratado en su hogar y ve pura violencia dentro de su entorno familiar, cuando llega a un entorno juvenil de mismos pares, él va a buscar ser el más violento, porque esa es su conducta, de esa forma. Y digamos, eso es lo que he observado en su núcleo más cerrado, y cuando llega allá, bueno, trata de ser el más duro. En el caso del entorno escolar, bueno, aquí depende también de las autoridades, de los profesores, que son los que tienen que velar porque haya respeto entre todos los compañeros. Y en el caso de los medios de comunicación, bueno, creo que sobran palabras para colocar ejemplos del tema de la violencia a través de los juegos de video, a través de las redes sociales, que no están limitadas. Entonces no hay un control parental para el tema de cuáles son
los contenidos que pueden o no pueden ver los jóvenes. Entonces, bueno, ven una película juvenil, una película infantil y los niveles de violencia son muy altos y bueno, eso genera en los niños cierta ansiedad y llegan siendo violentos a sus entornos con los mismos pares. ¿Okay? Bueno, en cuanto a los perfiles tenemos al acosador, ¿verdad? Que es alguien que necesita tener el dominio sobre otro individuo, necesita sentirse poderoso, el malo, que lo respeten, pero no por ser un líder positivo, sino todo lo contrario, pues una persona negativa, que lo que lleva es maltrato, ¿okay? Carece de habilidades sociales, ¿okay? No tiene ningún tipo de capacidad de empatía, y esto se refuerza con el tema familiar, porque si en la familia es maltratado y acosado y molestado, cuando él entra en un entorno, bueno, él tiene toda esa ira acumulada y la encamina, digamos, o se la aplica a otro individuo de menor capacidad, que lo veremos en el perfil del acosado. Por regla general es alguien que suele tener problemas de violencia en su hogar, como lo acabo de mencionar, y no tiene una capacidad autocrítica. Él maneja la realidad a su entorno, él manipula la realidad para hacerse ver el más malo. Habrá algún momento, lo que pasa es que bloquea, digamos, lo que es el tema de conciencia para saber qué está bueno y qué está malo, y siempre va a pensar que él está haciendo lo correcto porque él es lo que él siente. En el caso del acosado, no es alguien sumiso, tiene baja autoestima, además sobreprotegido en el hogar, lo tienen como o sea, un mueble más, pero que hay que cuidarlo, entonces siempre se deja. Ya digamos que el acosador ve en ese tipo de características de personalidad, ve el letrero, ven, maltrátame. Entonces al final ese tipo de características en un individuo hacen que se pueda tener debilidad cuando está en ese entorno. Entonces, bueno, presentan algunos tipos de diferencia con el resto de sus compañeros, el tema de la religión, de la raza. En nuestro caso, y lo digo con énfasis, digamos que como somos pluriétnicos y vemos, o sea, no sé, estudiamos con indígenas, con afrodescendientes, chinos, o sea, con rasgos asiáticos, al final o sea, es muy difícil. Al final el negro es el negro y el catire le dicen catire o ruso, entonces ya al final eso no molesta tanto. Bueno, algo importante que también está llevando información que maltrata es el cyberbullying o el bullying cibernético, ¿verdad? Que a través de correos electrónicos intimidatorios por el internet, en la difusión de fotografías retocadas, la difamación en redes sociales, creación de páginas web con contenidos agresivos en contra de algunos individuos de ese entorno escolar, se está cobrando mucha fuerza, y eso se lo debemos a las redes sociales, que los niños se sientan, digamos, desplazados en un entorno social agradable. Entonces son maltratados en el tema del Facebook, son criticados en las fotos, de pronto pueden hacer algún montaje y la publican y es el hazmerreír del salón. Incluso, o sea, si nos damos cuenta, Facebook Facebook y otras redes sociales tienen, digamos, marcas para decir si te gusta o no la foto. Entonces ya por ahí va calando en una personalidad de baja autoestima. Entonces, bueno, si la foto no tiene una cantidad de me gusta, entonces ya yo me siento mal porque entonces que soy feo, soy tal. Entonces incluso hasta ese punto llega el bullying a través del cyberbullying. Entonces, bueno, para finalizar esta imagen que me pareció bastante llamativa, ponle un alto al bullying. Y así, bueno, tratamos de sanear el tema de los individuos poco a poco. Bueno, entonces, al final, con esto cerramos la exposición. Muchas gracias.